El plan Siembra por Chile, impulsado por el gobierno, considera la inversión de más de 32.000 millones de pesos para ir en ayuda a agricultores, ganaderos y comerciantes campesinos. Además, tomará medidas para la seguridad hídrica y la protección de bosques y cultivos. Vamos a hablar sobre este plan. Para eso nos acompaña Cristian Allendez, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, Nicolás. Buenos días. Gracias por acompañarnos, Cristian. A ver, quiero comenzar con este plan Siembra por Chile y principalmente uno de los objetivos, porque, a ver, el ministro Valenzuela decía para ayudar a la familia campesina, también a los agricultores, pero sobre todo con un objetivo que se entiende bastante, ir apuntalando y potenciando lo que es la producción local, nacional de algunos productos que en su gran mayoría a través de los años son importados, y eso tiene que ver mucho con lo que está sucediendo con alzas en los productos que finalmente van de esas materias primas. ¿Cómo lo ves tú y en grandes términos este plan Siembra por Chile? Bueno, es una buena iniciativa que está impulsando el gobierno desde el Ministerio de Agricultura, pero como todo este tipo de medidas son insuficientes porque es una buena ayuda para los pequeños agricultores, que nosotros estamos muy de acuerdo con ellos, pero más o menos las siembras de cultivo, especialmente de trigo, que es hoy día la preocupación que tiene el gobierno y nosotros como agricultores también, es de alrededor del 20% lo que producen los pequeños agricultores o donde se enfocaría esta ayuda de Siembra por Chile. Más o menos el 80% lo cultivan o siembran medianos y grandes agricultores, especialmente en la zona centro-sur, que es donde más se producen estos cultivos. Claro, acá hay un tema que es distinto a otros sectores. Cuando, por ejemplo, en un sector se dice que necesitamos que haya una mayor producción local, se inyectan recursos, ya sea a través de subsidios, ayudas estatales y de alguna manera se potencia la máquina. Aquí en el agro es totalmente distinto. Hay plantaciones, hay tiempos, hay vicisitudes, está la situación hídrica. O sea, no es solamente inyectar recursos. Y un poco el tema también que mencionaba, tiene que ser para todos los sectores, no sé si por igual, pero sí potenciando también desde qué sector se da la mayor cantidad de cultivo. Es un poco la idea, ¿no? Claro, Nicolás. Por ejemplo, digamos, lo que es muy importante en el mediano plazo, porque como tú dices, todas estas cosas es una cadena que no es inmediata. Las noticias son hoy día, que está la guerra con Ucrania, de Rusia y Ucrania, y que vamos a tener menos abastecimiento de aceite, de fertilizantes, carestía de todos estos productos, y todo esto es una cadena que se demora, como bien dices tú, y por eso que es muy importante el tema de la seguridad alimentaria, manteniendo y aumentando algunos cultivos que son muy importantes, y también dando mayor certeza para que justamente los agricultores puedan querer arriesgarse a sembrar, a plantar, a lo que sea, y parte de eso es el tema del agua. El tema del agua hoy día está siendo fundamental, y llevamos años tratando de que la autoridad nos oiga y justamente asegurar el abastecimiento de agua vía inversiones público-privadas, y que eso no lo hemos visto. Hoy día nosotros creemos que es más importante abastecerse de agua, tener la seguridad de embalse, de desaladora, aunque sea un poco más cara, pero es seguridad. Hoy día yo creo que es más importante darle seguridad a eso que, por ejemplo, hacer nuevos caminos, nuevos puentes, que son muy importantes, pero uno a lo más se va a demorar un poco más, pero va a llegar igual. Pero hoy día el abastecimiento, la seguridad del agua es muy importante. Por ejemplo, Nicolás, en la cuenca del Maipo o en la cuenca de Aconcagua, hoy día el 70% del agua del Maipo está destinada al consumo humano, siendo que ellos tienen derecho por 25%, pero a los agricultores se les está cediendo para que no haya problema de abastecimiento en la ciudad. En Aconcagua es exactamente lo mismo. Hoy día el río prácticamente completo está para el abastecimiento de Valparaíso, del Gran Valparaíso. Entonces, tiene que haber una complementación para que tengamos seguridad de alimentos y también abastecimiento al consumo humano. Muchas veces se habla, Cristian, de el uso de la tecnología y de ideas que se aplican en otros países. Por ejemplo, el que siempre sale rápido a la mente es la situación de Israel con respecto a la tecnificación del riego, algo que se ha ido aplicando. Obviamente hay que tener una espalda financiera muchas veces para poder tecnificar todo el riego de un cultivo. Ustedes como SNA también han estado viendo y monitoreando lo que sucede en ese sentido. ¿Cómo lo ven desde este punto de aplicar tecnología, pero finalmente poder entregar tecnología a quienes no tienen acceso a ello?
Sí, se muteó, Cristian, el contacto. Perdón, Ahí está, ahí perfecto. sí. Ahí está perfecto. Sí. Retomemos la idea. Chile es un buen ejemplo en cómo ha ido mejorando la tecnificación. Hoy día, en los últimos 10 años, se han incorporado alrededor de 190.000 hectáreas al riego mecanizado, riego por goteo, aspersión, tecnologías que hacen que se gaste menos agua y se pueda ocupar el agua muy bien. O sea, una tecnología de riego por goteo es más o menos entre 80 y 90% de eficiencia, riego por surco es un 40-50%. Eso se ha ido haciendo y, por supuesto, necesitamos más y también necesitamos, digamos, que más pequeños y medianos agricultores se sigan incorporando estas nuevas tecnologías. Esta tecnología, más que nueva, en realidad es cómo hacer que sea más eficiente el riego y también los cultivos son más productivos. Entonces también tiene doble finalidad, ahorrar agua y producir mejor. Entonces esto sí se está haciendo y por lo tanto también necesitamos que el nuevo gobierno mantenga las políticas que han habido los últimos 20 años o más de ayuda a, digamos, poder seguir tecnificando y hemos pavimentado canales, hemos hecho unas mejoras importantísimas en la distribución del agua en los últimos 20, 30 años. Entonces ahí hay un gran tema que hay que seguir trabajando porque esto es de mediano y largo plazo, no es de corto plazo, pero el problema lo tenemos hoy día inmediato. Sí. A su juicio, Cristiani, de la Sociedad Nacional de Agricultura, y esto es un paréntesis relevante con el tema que estamos hablando, la discusión sobre el agua se ha concentrado más en la propiedad del agua, en el concepto mismo, que en la infraestructura para poder aprovechar bien el agua. Eso yo lo he escuchado varias veces de la SNA, no sé también si ha tenido eco en algunas autoridades gubernamentales. Esto, por supuesto, independiente de lo que es la discusión que se da en la Convención Constitucional, pero finalmente para enfrentar la mega sequía que lleva ya 14 años, no es de ahora, también es un tema relevante. Sí, hay parte de eso, Nicolás, porque hoy día todo lo que es los derechos de agua está prácticamente en la Convención y mucha gente ha abocado a eso. Y los agricultores hemos hecho un tremendo trabajo por 200 años. Todos los canales, que son miles de kilómetros que hay a lo largo de Chile, lo han ido haciendo los usuarios, los particulares, los agricultores. Y esto, además de muy bien ejecutado, todos los meses, todos los años, nos juntamos los canalistas, limpiamos los canales, hacemos que les lleguen a todos. Pero obvio que hoy día con la sequía que hay, un canal que llevaba 100 litros, hoy día lleva 30 litros. Entonces es imposible que al que está al final le llegue como le llegaba cuando tenía 100. Entonces es un problema no digamos, de quién es el dueño del agua, sino que es cómo mejoramos la infraestructura para que le llegue a todo. Y lo que es de los derechos de agua también son fundamentales, porque para que un agricultor quiera hacer una inversión o asegurar que se le devuelve lo que invirtió para una siembra, para una plantación, tiene que tener certeza de que esa agua la va a tener por largo plazo, no por 5 años, que es como quieren hoy día, o como la están poniendo hoy día en la nueva Constitución. Entonces, derogan los derechos de agua, eliminan el Código de Agua que se trabajó por 11 años, Nicolás, en el Congreso, donde hubieron partidos políticos de todas las líneas, y parlamentarios durante 11 años, distintos parlamentarios, tanto diputados como senadores, lo aprobó recientemente en marzo el presidente Boric, y hoy día también en esta nueva Constitución lo derogan todo el Código de Agua, cosa que fue transversal de cómo debía hacerse y estas mejoras que tenían que incluírsele. Entonces, estamos súper preocupados por la certeza de que va a tener el agua. No solo la distribución, sino que para que un agricultor quiera sembrar trigo para que haya seguridad de agua, digamos, de alimento, o las hortalizas tan importantes para el consumo de la gente, tenemos que tener certeza. Y no solamente un plazo de 5 años, que sería el máximo, y además firmado por un funcionario de turno, que no sabemos cómo van a aplicar la normativa. Así que eso es lo que nos tiene más preocupados, pero como dices, lo debería preocuparse el gobierno de cómo trabajamos para la seguridad alimentaria y no tanto para los derechos de agua, que son muy importantes para nosotros, pero hay un plan mucho más importante que es cómo aseguramos que la gente tenga la comida, la hortaliza para los próximos 20, 30 o 50 años.
Cristian, a modo general, bueno, teniendo claro de que Chile en términos geográficos es muy distinto, el agro también es muy distinto en estas diferencias que muestra el país. Eso sí, considerando que el cambio climático ha ido cambiando ciertos cultivos en algunas zonas, donde antes no se cultivaba tal producto, ahora está, producto del tema hídrico, también del tema de las temperaturas, el tema del suelo, la erosión. ¿Cuáles son los sectores y más bien las zonas del país que ustedes han monitoreado están con una situación más compleja, no solamente por el tema del agua, sino principalmente por que salgan los cultivos, que de alguna manera pueda funcionar la actividad? Sí, tenemos bastante claro cómo ha ido cambiando esto en los últimos 5 años especialmente. Por ejemplo, la cuarta región, la zona de Ovalle, toda esa zona hoy día más o menos ya tiene perdido como más de un 30% de tierras que eran buenísimas y que se hicieron grandes esfuerzos en algunos años atrás, 40, 50 años atrás, de hacer los embalses. Hoy día no siquiera hay agua suficiente para eso. Entonces ahí creemos que, por ejemplo, un trabajo con desalación volvería a recuperar todas esas buenas tierras que tienen buen clima, buenas tierras, pero hoy día les falta agua. Después, en la zona, en la quinta región, San Felipe Los Andes, también hoy día ya hay un 15, un 20% de aguas que ya no se pueden estar cultivando porque el río Concagua o las cuencas que hay ahí tampoco tienen el agua suficiente. Después, en la zona central, la zona por excelencia de los mejores suelos de Chile, que es la zona del Maipo, también hoy día han ido bajando la cantidad de hectáreas disponibles para los cultivos. Y así en la sexta región, en la séptima región, entonces se ha ido corriendo un poco hacia el sur esta productividad y con zonas de suelo muy buenos y además que eran los que estaban más cerca de los grandes centros consumidores, de los puertos, etcétera. Entonces, hay un trabajo muy importante por hacer, como lo ha hecho Perú, como lo ha hecho Israel, como lo ha hecho Estados Unidos, donde sí se puede tener agua, a lo mejor un poco más cara, pero es la parte más importante que es seguridad alimentaria y abastecer tanto a Chile como al mundo con los productos que hoy día es global. O sea, nosotros hoy día exportamos, pero importamos gran parte de nuestros productos y va a ser así siempre, porque los agricultores y las zonas no siempre van a querer producir, por ejemplo, lentejas porque ya el agricultor no gana plata. Entonces hay otro país que sí está disponible y lo traemos de allá. Cristian, en ese punto voy a hacer un caso hipotético para seguir con este análisis y esta conversación. Muchas gracias por los minutos, por supuesto. Con respecto al concepto de seguridad alimentaria, que entre sus distintas patas, podríamos decir, está la de poder proveer alimento a todo el país, digamos, y que también sea a precios equilibrados, porque claro, cuando hay una escasez, no escasez, pero sí cuando hay un problema con respecto a la importación de ciertos productos, ahí los precios internacionales son los que juegan. Cuando el producto es nacional es bastante más viable, digamos, poder tener un precio justo o un precio equilibrado dentro de lo que es el mercado. En esta seguridad alimentaria, algunos piensan, bueno, y si voy a hacer cuidado con el concepto, desincentivar la exportación y potenciar lo que es el consumo local de esos productos. ¿Cómo lo ven ustedes desde la Sociedad Nacional de Agricultura? Es un equilibrio y una balanza que es bien delicado en ese sentido, pero efectivamente siempre en este tipo de situaciones de complejidad se piensa. Así es una balanza que hay que estar trabajando porque siempre va a pasar eso y en todo el mundo, y por eso que hoy día hay una globalización de los alimentos y de todas las cosas. Por ejemplo, tú sabes, nosotros no producimos autos, todos los importamos. Sí. Importamos los repuestos para las maquinarias, para todo. Y el caso de alimentos sigue siendo igual. Hoy día estamos con un problema de una guerra en Ucrania, de un problema logístico que te diría, Nicolás, que el 80% de los problemas que tenemos hoy día son la pandemia. La pandemia, el COVID, fue el que ha desatado todas las problemáticas en el mundo los últimos 2 años y medio. Entonces, no podemos hacer leyes, no podemos estar cambiando todo por un problema que nosotros creemos que es temporal. Llevamos 40 años trabajando de una forma tal como la veníamos haciendo hasta ahora. Entonces, sí, hay que tener más preocupación por algunos productos para la seguridad alimentaria, pero esto es un negocio al final. También para los agricultores tienen que tener certeza de que van a poder pagar sus cultivos. Por ejemplo, hoy día la misma guerra, la misma pandemia, ha hecho, Nicolás, que los costos han subido, como ustedes lo han oído, los costos de producir
cualquier cantidad. Los fertilizantes han subido cuatro veces en un año. Entonces, los agricultores no están ganando más plata, al contrario, están ganando menos, estamos muy ajustados, porque los costos se fueron muy para arriba y eso hace también peligrar el producir. Entonces, un agricultor, los costos por hectárea de producir un zapallo, producir un tomate, producir una fruta, es muy alto. Entonces, hay que tener la seguridad que va a retornar esa inversión, por lo menos para cubrir los gastos y ganar plata, porque esto si no, el agricultor ya no tiene ningún incentivo en seguir produciendo, aunque sea ganando poco, pero tiene que retornar a lo menos lo que invirtió. Por último, Cristian, y en esa línea también preguntarle, ¿es necesario potenciar, darle más músculo a instituciones relacionadas con el agro, como por ejemplo el INDAP, en este sentido, que apunta a la mediana y pequeña agricultura en términos de crédito, en términos de recursos, pero por sobre todo también del know-how? ¿Habría que, de alguna manera, evolucionar este tipo de instituciones del agro que tienen esta relación que finalmente es privado-público? Sí, yo creo que algunas podrían potenciarse más, pero yo creo que hoy día estamos también ante un momento que es importante asegurar el próximo año, o sea, lo que viene ahora. Y eso perfectamente se podría, por ejemplo, hacer lo que se hizo con los FOGAPE para las distintas empresas y hacer un FOGAPE a corto plazo, 1 año, 2 años, para que los agricultores tengan capital de trabajo, no un subsidio, un préstamo tipo FOGAPE con un interés razonable, y con eso se aseguraría mucho más que un subsidio directo a pequeños agricultores, que está bien, y nosotros creemos que hay que hacerlo también, pero un FOGAPE a medianos agricultores, que es donde está la gran masa y los grandes volúmenes, en los medianos, sí sería muy bueno, y un organismo o una ayuda de ese tipo, con devolución, un préstamo solamente, algo así, ayudaría mucho a la caja de los agricultores en momentos que ya venimos 2 o 3 años golpeados especialmente por el COVID. Si todo esto viene, como insisto, de efectos del COVID en todo lo que ha venido complicando la logística, 100% de aumento de los costos de los fletes marítimos, tanto para exportar como para importar. Entonces necesitamos un poquito de respiro para que la población esté tranquila con los alimentos. Cristian Allendez, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Canal 24 Horas. Muy buen día. Gracias, Nicolás, a ustedes. Hasta luego. Qué bien. Vamos con otras informaciones.